Parashá número, ¿cómo se llama? Vayehi. Vayehi, que traduce a nuestro entendimiento, y vivió. Amén. Baruch Hashem. Va del capítulo al, diga, al último de Bereshit, al último de Génesis. Esta es la última porción bíblica del libro de Génesis. Con eso culminamos este libro. Quiere decir que el día de mañana, con el favor del Padre, iniciamos un segundo libro. Shemot, Éxodo. Amén. Shemot, Éxodo. Y empieza un hermoso proceso. ¿Sí? Y por ahí nos van a presentar a un tal Moche. Amén. Pero el cierre de esta parashá está muy impresionante. El cierre de este libro está muy impresionante. Usted que tuvo la oportunidad de poderlo leer, estudiar, sacar sus apartes, sus apuntes, de cómo busca que el Padre Eterno le ordene su vida, le inste, le ministre, le genere cambios significativos, cambios actitudinales para su vida. Y podemos ver cómo esta porción de cierre del libro de la santa y bendita Torah puede traer gran bendición a nuestras vidas. Amén. Aquí tenemos una imagen. Me gusta esa imagen. ¿Le gusta esa imagen? ¿Qué le transmite esa imagen? ¿Dos qué? ¿Dos épocas? Opine. Es lo que usted vea. Dos situaciones, dos épocas, dos familias, dos caminos, dos escenarios, dos decisiones o una. Una decisión. ¿Qué más ves? Dos generaciones diferentes. Y tenemos un título aquí a meditar. ¿Usted lo alcanza a leer? ¿Qué dice? ¿Bendición o maldición? ¿De qué? Legado para tus hijos. ¿Tendrá que ver algo ese título con la parashá? Ay, pastor, pero es que yo todavía no tengo hijos, entonces eso no es para mí. Me voy para mi casa. Amén. La palabra legado nos habla o nos insta ¿de qué? Herencia. 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 ¿A cuántos les gustan las herencias? Uy, ahí sí no hay que rogarle el amén, ¿no? ¡Ah! ¿Cuántos aquí en su vida han recibido una herencia? ¿Herencias han recibido? ¿A quién le gustaría recibir esa herencia de la tía que casi no conoció? Usted ya entiende, ¿no? Cuando nos hablan de herencia, como que llama la atención, ¿sí o no? ¿A quién no le gustaría recibir una herencia? Levante la mano. No, a mí no, pastor, a mí no me den herencia, ¿no? Que no le den herencia. No, estamos hablando, le estoy hablando de la herencia de la tía que usted casi no conoció. ¿Cuál es la tía que usted casi no conoció?
La tía que usted casi no conoció, casi no se vinculaba con ustedes. La millonaria. Amén. Y como no tuvo hijos, resulta que usted era el sobrino, la sobrina, y entonces lo nombraron ahí, en la herencia. Y vea que se presente que ahí le quedaron, ahí la tía. Vea, mamá, papá, ¿y cuál era esa tía? No, pues que esa era la hermana que del papá de su tío. Y una genealogía toda extraña, ¿no? La tía de Ubiges. Eso. Y vea que hay que presentarse. Que hay que la lectura del testamento, que porque dejó una herencia. ¿Irías? ¿Irías o no irías? ¿O nos vamos a volver aquí todos espirituales? Va a salir aquí la espiritualidad. Oh, no, pastor, el mucho dinero corrompe el corazón. Ah. Amén. La palabra legado o herencia desde el hebreo, escúcheme, porque hay una palabra que me gustó mucho en estos sinónimos, estudiando este contexto desde el hebreo. La palabra desde el hebreo es Nathalá. Nathalá es la palabra en hebreo para legado o herencia. Nathalá. Y nos da un significado que es algo que se hereda o algo heredado. Hablándonos casi desde un presente, ¿no? Pero me gusta esta que sigue. Reliquia familiar. Me gusta esa. Reliquia familiar. Pero no para ahí. En términos generales, la palabra Nathalá significa herencia, patrimonio o porción, bienes, heredad, heredar, herencia, de poseer y de tomar posesión. Me gustan esos significados, pero principalmente me gusta, tómelo nota, resalte, reliquia familiar. Me gusta eso. Verso a verso, esta parashá, o sea, porción. La palabra parashá traduce porción. ¿Qué porción? Desde Génesis capítulo 47 al capítulo 50, verso 26. Eso es una porción que en hebreo se conoce como parashá. Entonces, verso a verso, esta parashá contiene, y escúcheme con atención, una riqueza incalculable de principios de vida, de gran bendición. Posee también un paralelo profético de gran valor que nos muestra con mayor claridad. Escúcheme, que desde aquí usted tiene que empezar a conectar los propósitos. Nos muestra con mayor claridad los propósitos de Yuhei Bajei para su pueblo Israel. Legado para tus hijos, legado para la generación que se está levantando en medio tuyo, herencia, herencia para los tuyos, para los que se están levantando de tu parte. ¿Me está comprendiendo? ¿Cómo medimos la vida, amados hermanos? ¿Cómo medimos la vida? ¿Me está entendiendo? No.
No, pastor, no sé. La vida se mide con historias, ¿cierto que sí? La mayoría, glorias de un pasado. Así hay algunos que miden su vida. Ve cómo ha sido tu vida. No, yo en aquel entonces, yo en tal tiempo. Así se mide la vida. Pero algunos la miden con glorias de un pasado. Y por ende quedan congelados en el tiempo. No avanzan. Se conservan como las momias. Y no avanzan. ¿Cómo más medimos la vida? ¿Ratos alegres? ¿Cierto que sí? ¿O no? Ratos tristes. Ay, yo tal época yo era más feliz. No, yo tuve una temporada en mi vida fuerte, triste, no, lamentable, eso me pasó de todo, inolvidable. Y mides tu vida con ese tipo de cosas. Cuando te preguntan sobre tu vida, ¿qué viene? ¿Cómo mides tu vida? ¿Con amor? ¿Con desamor? De esa manera también se mide la vida. No, a mí en el amor me ha ido fatal. Me han traicionado, no. Se fue con el vecino. Le pillé esto, le pillé aquello. Tanto hombres como mujeres, ¿no? ¿Sí o no? Son los termómetros de la vida. Historias, etapas, situaciones vivenciales que marcan tu existencia de vida. Riqueza, pobreza, también es un medidor de vida. ¿Cierto que sí? Salud, enfermedad. ¿Me está comprendiendo? Todo esto es lo que acompaña o deduce en sí que es la vida. O usted está bien en el amor o está en desamor. O usted tiene buena economía o está en escasez. O está en salud o está en enfermedad. Y así sucesivamente. Mientras que la vida de Abraham y Isaac ocuparon 4 porciones de la Torah, 4 parashot, Led Leja, Vayera, Hayei, Sarah y Toldot. En estas 4 porciones nos hablaron de la vida de Abraham y de su hijo Isaac. Jacob, sin embargo, abarca 7 porciones, 7 parashot: Toldot, Vayetzet, Vaishlach, Miqués, Vaigas, Vajei, Vayehei. 7 porciones. Sin embargo, Vaigas, sin embargo, escúcheme, de 2 ocuparon 4 porciones, de 1 ocuparon 7 porciones. ¿Me está entendiendo, verdad? Sin embargo, la vida de Jacob fue la más corta de estos 2 patriarcas. Fue la vida más corta, pero fue del que más se habló, para que me vaya más o menos comprendiendo. Medidores de vida. Abraham vivió ¿cuánto? 175 años vivió Abraham. Isaac
180. Isaac vivió 180, mientras que Jacob 147. Abraham y Isaac fueron los que más se les extendió su vida, pero se habló más poco. Especialmente de Isaac, más poco. Pero de Jacob, prácticamente las historias bíblicas, su medidor de vida, hay más información y vivió mucho menos. El hijo de Abraham empieza a encajar desde ya. Y pídale al Padre Eterno, por favor, amado pueblo, que le abra el entendimiento desde ya, que te permita conectar de una vez con cada una de las escenas que van a ser propuestas, porque las vas a necesitar para el final. Las vas a necesitar para el final. Así que conecta, pídele al Padre: Padre, por favor, ayúdame. ¿Qué tienes para mí el día de hoy? Porque aquí hay puntos muy interesantes en esta parashá. Y si tú estás aquí, es porque el Eterno necesita decirte esto hoy a ti. ¿Para qué? Él lo sabrá. Pero así va a suceder. Estoy bien, gracias, mi amado. El hijo de Abraham, Ismael, y sus descendientes se apartaron de los caminos, amén, de Abraham. Abraham tuvo principalmente 2 hijos, pero hubo uno que se apartó del camino de Abraham. De manera similar, el hijo de Isaac, ¿quién? Esaú, y sus descendientes se desviaron de las enseñanzas de Isaac. Jacob fue el único de los patriarcas cuyos hijos siguieron la tradición de su padre. Jacob fue el único que sus hijos, que se equivocaron, que cometieron errores, pero es que aquí está mi papá, aquí estamos nosotros. Mi papá hizo esto, hay que hacer esto. Eso es lo que vemos de la historia de Jacob. Eso es lo que vimos en las parashot anteriores. Unos hijos que hay, viejos con mujer e hijos, y todavía le hacen caso al papá. ¿O no? Eso es lo que encontramos en la escritura. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, se enseña que Jacob no murió, porque mientras sus hijos vivan continuando su camino, entiéndame esto que le estoy diciendo, él también vivirá. Y empiece a conectar esto con el título que le estoy diciendo y con toda la antesala de lo que estamos hablando, para que usted vaya encajando, porque usted es un pueblo entendido. Mientras sus hijos vivan, ¿qué es que sus hijos vivan? Que continúan el camino, él también vivirá. En otras palabras, amados, la verdadera vida, escúcheme, la verdadera vida no se mide por la duración de días, se mide por los valores por los que se vive y la capacidad de transmitir estos valores a las generaciones futuras. Ese es el medidor real de la vida. Ese es el verdadero sentido de vida. Ese es el éxito de la vida.
Porque yo le voy a hablar una cruda realidad que posiblemente a algunos de nosotros nos ha sucedido. ¿Cuántos están siguiendo el legado de su abuelo? De su tatarabuelo. ¿Cuántos están siguiendo el legado de su padre? Como lo quieran entender. Pero solo levantaron cuando hablé del papá. El abuelo. Aquí, allá, 2, 3. Del tatarabuelo. Tatarabuelo. Línea descendente, la misma línea, la misma profesión, el mismo oficio. Pero, por eso le dije, la mayoría, lamentablemente, ¿qué hizo su tatarabuelo? ¿Qué hacían los papás de sus abuelos? Los papás. El legado de su papá, ¿usted por qué no lo está siguiendo? El legado de su papá, ¿usted por qué no lo está siguiendo? Sea sincero. Hubo una ruptura en la relación. Fue mal ejemplo. No era el camino correcto. Era católico, dice aquí el hermano. Pero usted fue católico. ¿Por qué no está siguiendo el legado de su papá? ¿Qué pasó? ¿Cómo? No hubo un legado que seguir. No había un legado. No había una herencia que seguir. Principios, valores, estrategia, profesión, instrucción. ¿Dónde está? ¿Me está entendiendo? Si no, a nosotros no nos transmitieron un legado, ¿cuál es tu capacidad de transmitir a las generaciones futuras? Por eso a veces viene el desentendimiento, la insensibilidad. Es que ese que está haciendo lo incorrecto, ese no es hijo mío, que encarguen los papás. Y usted sigue de largo. Como no recibiste, ¿qué vas a dar? Como no has aprendido, ¿qué tienes para dar? Ay, no es que yo sé mucho. Te estoy hablando cómo se mide la vida. Ay, no es que yo tengo 40, tengo 50, tengo 60. ¿Con qué tienes para medir tu vida? ¿Cuál es el éxito de esa edad que dices tener? ¿Qué estás transmitiendo? ¿Qué estás dejando? Verso 28. Vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Se acercaron los días de Israel, escuche, para morir.
Escuche, por favor, porque todo esto te conecta a un resultado que tienes que obtener al final. Mire lo interesante que hay aquí. Esto es impresionante. Se acercaron los días de Israel para morir. Entonces llamó a su hijo, a Joseph, porque a Joseph habían 11 más. Con Joseph había perdido el contacto, la introducción de esa familiaridad por 17 años. Se había podido perder como ese feeling que tenía cuando todavía era un joven y estaba a la sombra del papá. Y le dijo: si ahora he encontrado gracia a tus ojos, coloca por favor tu mano debajo de mi muslo en el pacto de la Brit Milá, y harás conmigo, escuche, un favor de verdad. Lo ruego, no me entierres en Egipto. A mí esto me parece impresionante. Yaceré con mis padres, me alzarás de Egipto y me enterrarás en la tumba de ellos. Le contestó: yo haré como tú digas. Le dijo Jacob: júramelo. Y se lo juró. Entonces Israel se recostó en su cama. Parece ser que estaba inquieto, estaba intranquilo. ¿A quién le encargo esto? Ya voy a morir. Joseph me hace esta vuelta. Joseph, júrame que no, mis huesos no van a quedar aquí en Egipto. Sí, papá, como tú digas, yo lo hago. Descansó. Ahí sí recostó su cabeza. Parece ser que Jacob la tenía muy clara. ¿Qué tienen que ver unos huesos? Le pregunto yo a usted. ¿Qué tienen que ver unos huesos? Si él ya como persona y su estructura ya había vivido, ya había dejado marcado un legado. ¿Qué tenían que ver sus huesos? No, esto no se me queda aquí en Egipto. Hacía parte de la señal de que esa tierra prometida era de él y su descendencia. Su descendencia no podía heredar la tierra y sus restos de vida en Egipto. Y quiero que me entiendas esto, por favor, porque usted sabe a la luz de la palabra que representa Egipto. ¿Sí o no? Allá afuera. Y hay muchas cosas que todavía ni siquiera estás en lecho de muerte, pero te sorteas en Egipto y no la tienes clara todavía. Y desde ahí parte el legado que le estás mostrando a los tuyos, a la generación que se está levantando en medio de ti. De ahí parte. Hay cosas que todavía te sorteas y para ti es nada. No, es que estos son otros tiempos. Sí, yo guardo Shabbat, pero no, tampoco, pastor. Usted como siempre de ortodoxo. Unos huesos, amados. Hay que prestarle atención a lo más mínimo de la palabra. ¿Cuál es la intención que está mostrada ahí? Que mis restos. No. Eso ahí en el cementerio donde entierran a todo mundo. Pero ¿verdad que le van a hacer misa y le van a poner, eso no pasa nada, yo ya me morí, yo ya salí de este mundo. Ya
El muerto al hoyo. Que lo cremen, yo ya no me voy a enterar. Entendamos quiénes somos, qué somos delante del Padre, cuál es el legado en nuestra vida, qué se nos entregó, amados, qué hay en nuestra mano. No, yo que voy a colocar con vuelta a mi familia, eso que me cremen y las cenizas que se las lleven ¿a dónde? Al caño es que lo van a tirar. Era la intención. Oiga, en su lecho de muerte todavía estaba Jacob marcando su legado. Marcando su legado. ¿Qué hizo José antes de morir? Siguió los pasos del papá. Le pregunto yo, el papá le dijo: Joseph, y te recomiendo lo siguiente, encargue lo mismo, mire desde ya a quien le juramenta para que cuando usted muera los huesos no se los deje aquí. No. El ejemplo de vida es el que enseña, es el que marca la pauta. Joseph, ¿qué hizo también cuando iba a morir? Reunió a quienes, reunió a sus hermanos. Les dijo: vengan, les digo una cosa. Cuando Adonai Elohim los vaya a sacar a ustedes de aquí, la tenía clara, creía en la promesa. No lo vi, pero creo. Cuando los vaya a sacar de aquí, muy posiblemente yo ya he muerto. Por favor, mis huesitos, hasta el más pequeño del falange, no me lo vayan a dejar acá. Se me lo llevan de aquí para la tierra que es nuestra, la heredad. El punto es, amados, que ¿por qué Joseph iba a seguir el mismo ejemplo del papá? ¿Quién era el papá para él? ¿Qué representaba? ¿Qué vivenciaba? ¿Me está entendiendo, amados? Les sigo avanzando para que avancemos, porque esto se pone tenso. Joseph, al igual que su padre, lo que le acabo de decir, también pidió ser enterrado en Israel. Pero a diferencia de su padre, que fue llevado de vuelta a Israel poco después de su muerte, el cuerpo de Joseph permaneció en Egipto hasta el Éxodo, cuando todo el pueblo israelita abandonó Egipto. Joseph fue, escúcheme lo que viene, por favor. Joseph fue vendido como esclavo y llevado a Egipto, la cultura más inmoral de ese tiempo, más pagana. ¿Me está entendiendo? Pasó muchos años expuesto a la cultura egipcia. Pasó años en una prisión egipcia. Sin embargo, finalmente se convirtió en el gobernante de la tierra de Egipto y salvó al pueblo de la inanición. La Torá describe la historia de su vida con gran extensión y detalle. La vida de una persona entonces no se mide necesariamente en cantidad. Uy, esa persona todos esos años que tiene, y tiene 90, tiene 100. ¿Y qué legado dejó? Tristeza, raíces de amargura, pleito, enemistad, maldiciones generacionales, que son las que más han dañado a las generaciones futuras. Los principales legados que se han dejado 3, 4 generaciones atrás para acá es pura maldición generacional, pura. No, si vieras, mi abuelo tiene 105 años. ¿Y qué le has aprendido a tu abuelo?
tengas allá. ¿Cuánto visitas a tu abuelo? ¿Cuánto tiempo compartes? No, eso no se vive. ¿Me está entendiendo? Entonces, la vida de una persona no se mide necesariamente por cantidad, sino más bien calidad. Y escúcheme esta pregunta que le voy a hacer a su conciencia. ¿Cuánto tiempo llevas de calidad de vida? ¿Cuánto tiempo llevas de calidad de vida? Piense. ¿Qué te mide tu calidad de vida? El legado que estás dejando. ¿Cuántos ya te están siguiendo? ¿Cuántos? Oiga, ya ni el perrito le mueve la cola cuando usted llega a la casa. De lo mal que usted a veces se porta hasta en casa. Hasta el perrito lo ve y hace caras. Ni legado va a quedar en el perrito. Hay algunos que le dejan legado a las mascotas. ¿Usted no ha visto? Que se le muere el amo y el perrito todas las tardes, a la hora que llegaba el amo, se para ahí en la puerta a esperarlo. Le dejó un legado. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Mire la importancia de tener calidad de vida, de generar una calidad de vida. ¿Qué pautas se están marcando en tu vida? El capítulo 48 de esta parashá se centra en el encuentro, escúcheme, entre Jacob y Joseph. Todo el capítulo 48 de esta porción. El encuentro entre Jacob y Joseph. Cuando Jacob bendice a los hijos de Joseph, Efraín y Manasés. Este relato no solo es una parte conmovedora del relato bíblico, sino que también contiene lecciones profundas para nuestra vida cotidiana. Para nuestra vida cotidiana. Le leo del verso 1 al 6. ¿De qué capítulo? Muy bien. Fue después de estos hechos que le dijo a Joseph: gracias. He aquí, tu padre está enfermo. Tomó a sus dos hijos con él, a Manasés y a Efraín. Le avisaron a Jacob diciendo: he aquí que tu hijo Joseph vino a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó en la cama. Dijo Jacob a Joseph: Elohim omnipotente se mostró a mí en luz. O sea, el Shaddai. El Shaddai se me mostró a mí en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí que te fructificaré, te aumentaré, te pondré por congregación de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por propiedad. ¿Propiedad qué? Eterna, perpetua. O sea, que eso es nuestro. Entonces, ahora tus dos hijos, preste atención, que esto va a ir dando un viraje, que te nacieron en la tierra de Egipto, escuche, antes que yo viniera a ti a Egipto, ellos son para mí
Efraín y Menasé, como Reubén y Simón, serán para mí. Pero los que te nazcan, que engendres después de ellos, para ti serán. Por el nombre de sus hermanos, escuche, serán llamadas sus herencias, su legado, su heredad. Amén. ¿Está entendiendo? No, pastor, no mucho. Durante más de 20 años, Israel pensaba que Joseph estaba muerto. Sin embargo, en ese tiempo, escúcheme, nacieron los hijos Efraín y Manasés. En el mundo gentil, por una madre procedente de los gentiles, que muy posiblemente habría abrazado la fe de Israel. El nombre Joseph significa ¿qué? Añadidura, fructífero. Y por medio de él, escuche, se añadirán más hijos a Israel en el tiempo de su ceguera y de su enfermedad. ¿Está entendiendo? Esto es profético. Profético. El nombre de Joseph significa añadidura. Y por medio de él se añadirán más hijos a Israel en el tiempo de su ceguera y de su enfermedad. Ese estado, ese momento en el cual Jacob estaba enfermo y con ceguera, por medio de Joseph adquirió más hijos. Profético. ¿Está entendiendo? Jacob en lecho de muerte, Israel enfermo, ciego, y Joseph, la tribu de Joseph, trayendo más hijos para que coja el hilo. Luego le pidió a Joseph que los acercara para que los pudiera bendecir. Todas estas cosas tienen una proyección profética para los últimos tiempos. Joseph representa el Mesías, ¿verdad? Mesías Ben Yosef, que Israel ha considerado muerto durante casi 2000 años. En ese tiempo han nacido muchos hijos del Mesías entre los gentiles, ¿sí o no? Mayormente, ¿en dónde están? ¿En dónde están? En el STR. En el STR. ¿Por qué? Y por eso aprendieron tanto la vida gentil como parte de la fe de Israel. Para que vayas entendiendo el lapso profético. Sistema tradicional religioso. STR es una sigla para hablar del sistema tradicional religioso. ¿Qué es el sistema tradicional religioso? Todo lo que comprende y enseña por medio de una Biblia, dogmas y doctrinas. Eso es el STR, sistema tradicional religioso. Inició en cabeza de la Iglesia Católica y de ahí en adelante todas las subsedes que hay hasta el día de hoy, 55,000 denominaciones. ¿Ok? Escúcheme, la palabra adoptar. Adoptar. Tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente.
¿Por qué le estoy hablando de esto? Fue lo que hizo Jacob con los 2 hijos de Joseph. ¿Sí o no? Los tomó para sí. Pero ya tenía ahí su papá. Y su papá estaba siguiendo el legado. ¿Por qué los tomó para sí? Estamos hablando de etapas proféticas. Adoptar, y escucha lo que viene. Tomar legalmente en condición de hijo al que no lo es biológicamente. La adopción es un acto controlado por la ley o la costumbre que coloca a una persona bajo la filiación de alguien que no es su progenitor natural. La adopción incluye un cambio de estatus y a menudo disposiciones relativas a la herencia. ¿Está entendiendo? O sea que un adoptado puede heredar como un hijo natural. Tremendo, tremendo. Es lo que hizo la obra redentora de Mashiach Yeshua con cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Juan capítulo 1. ¿Trajo a Juan en la Biblia o no? Juan capítulo 1. Que a la letra dice, escuche, 12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio potestad de convertirse, escúcheme esta palabra, de convertirse en hijos de Yud-Heh-Vah-Heh. Yo creo en el nombre de Jesús, entonces yo ya soy hijo de Yud-Heh-Vah-Heh. No es el creer que a usted y a mí nos habían enseñado. No, ese creer no sirve. Tiene que ser ese creer de confianza. No esa fe que nos habían enseñado. No, emuná. Cámbiese a emuná. Emuná, palabra en hebreo, para decirte que tienes la confianza para obedecer. Eso es el significado real de la palabra fe. Ese es el significado real de creer. Ay, sí, yo creo en Dios, pero cuántas cosas contrarias a lo que Dios te dice que hagas, haces. Eso no es fe. Sí, sí, ahí existe un Dios, pero ese creer en Él, creerle a Él, es para obedecerle. No es más, es sencillo. Como Abraham. Amén. No por linaje de sangre, escuche con atención que es lo mismo que le estoy hablando, ni por el deseo carnal, ni por la voluntad de hombre, sino por Yud-Heh-Vah-Heh. Hay un creer, pero de confianza, y obedezco, que es el que me hace ser hijo de verdad, el que me hace que me den ese título de adopción. ¿Me está comprendiendo? Se utiliza 5 veces en el pacto renovado, Nuevo Testamento, cada vez por Rat Shaul, aunque el concepto podría estar implícito en varios pasajes. Pablo utilizó el término para referirse a la adopción metafórica del antiguo pacto y para describir la relación, escúcheme, es para describir la relación entre el creyente y que es colocado a disposición
de la obediencia al Padre. ¿Me está entendiendo? Entonces, es la descripción entre la relación entre el creyente y Elohim. Entonces, según el concepto neotestamentario de adopción, el creyente, escuche, es colocado posicionalmente en la familia de Elohim. Todo el que cree que, ay, sí, que Dios, que el Mesías, que Jesús ya es hijo de Elohim, no. Porque hay un legado que marca la gran diferencia, y ese legado se llama obediencia a su palabra. Yo soy hijo de Elohim, pero no obedezco lo que dice aquí. Entonces, ¿qué legado sigues? Porque no es el de Mashiach, no es el de Yeshua. Amén. El concepto debió de tener implicaciones radicales para los creyentes del mundo en el antiguo tiempo, cuyo sentido completo de identificación, estatus y lealtad estaba determinado para sus asociaciones familiares. Por eso es que hubo tanto colapso en la creencia en el primer siglo, cuando gentiles empezaron a creer y a acercarse, y por medio del mensaje de Rab Shaul enseñar lo que Mashiach había dejado, el legado que Mashiach había dejado. Porque es que a veces nos tratan de separar a Jesús y a Pablo. Eso no es así. Estuvieron en dos etapas diferentes, pero Rab Shaul enseñó y ministró el legado de Mashiach Yeshua 100%. No era otro. Porque a veces tratan de generar un adoctrinamiento con que Rab Shaul dice unas cosas contrarias a lo que está en la palabra. ¿Cómo es eso? ¿Cómo este libro se me puede contradecir a mí? Eso no tiene sentido. O decir que el Hijo vino a corregir los errores del Padre. ¿Cómo así? De ninguna manera, amados hermanos. El pacto renovado, escúcheme, aparece en la imagen de la adopción como ilustración de una verdad espiritual, pero únicamente en los escritos de Rab Shaul podrás entender estos ejemplos. Ejemplifica un acto de libre favor de Elohim, mediante el cual el pecador justificado por la emuná, es esa fe obediente, es recibido en la familia divina, como está jurídicamente establecido en Efesios el capítulo 2, del verso 11 al 20. Ahí está el acto jurídico de que usted y yo, como gentiles nacidos fuera de la familia de Israel, por medio de la sangre de Mashiach, usted y yo nos hicimos acreedores de haber sido adoptados. Amén. Haber sido adoptados por creer y obedecer, amados hermanos. ¿Me está entendiendo? Hecho heredero con Mashiach y hermano suyo en Mashiach Yeshua, y mediante sus méritos expiatorios los creyentes reciben la adopción de ser hijos. Aquí hay hijos de Elohim
quiere decir que usted obedece a Elohim. Gálatas capítulo 4. Le voy a leer en una versión K2. Gálatas capítulo 4. Escúcheme lo que dice. Pero cuando la hora designada llegó, Yuhei Bajei envió a su hijo, el nacido de una mujer, verso 4, nacido a una cultura. Escuche que este verso es bárbaro, te lo voy a repetir. Pero cuando la hora designada llegó, Yuhei Bajei envió a su hijo, el nacido de una mujer, nacido a una cultura donde la perversión legalista de la Torá, me gusta eso, era la norma. ¿Qué es la perversión legalista de la Torá? No guarde Shabbat, que eso ya no hay que guardarlo. No se congregue, que ya no hay que congregarse. No diezme, que ya no hay que diezmar. No ofrende y sígale de ahí para allá. ¿Me está entendiendo? Esa es la perversión legalista de la Torá. Y era la norma. ¿Por quién? Por Roma. Para que, verso 5, escuche, para que redimiese a los que estaban bajo, subyugados bajo la ley, entienda el término, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción de hijos. ¿Qué es estar bajo la ley? Cuando tú has cometido faltas en contra o has transgredido la ley viene y te echa mano, te señala, te marca tu hoja de vida. Entonces estás bajo el poder de la ley y la ley te va a castigar. Eso es estar bajo la ley. No podemos pensar que estar bajo la ley es querer obedecer los mandamientos. ¿Cómo vamos a pensar eso, amados hermanos? Amén. Entonces dice el verso número 6: ahora, por ustedes ser hijos, Yuhei Bajei ha puesto en nuestro corazón ¿el qué? El Rúa, el espíritu de su hijo, y el Rúa que clama Abba, esto es, amado Padre. Y dice el verso 7, escuche, así por medio de Yuhei Bajei ya no eres esclavo, sino, y si eres hijo, legado de Mashiach, legado. Usted y yo heredamos. ¿Qué heredamos usted y yo? La salvación no es una heredad. La Torah. Usted y yo heredamos, que vea, aquí está. El que te lleva en pos de salvación, la que te lleva en pos a la vida eterna. Ay, pastor, pero es que somos salvos por gracia. Sí. No por obra. Sí. Claro que sí. La salvación viene por medio del sacrificio del madero. Pero usted tiene que entender qué es la salvación. ¿Será que la salvación es lo que te han vendido? La palabra dice que Él nos libró, nos perdonó los pecados pasados. Quiere decir que cuando usted tiene ese encuentro con Mashiach y Yeshua, usted se arrepiente, lo reconoce, va a las aguas. Él le dice, camine de aquí para allá. Su vida empieza a contar desde ahí para allá. Y las faltas que usted cometa de aquí para allá, pues son las que se te van a cobrar. Sencillo, ¿no? No las de ahí para atrás.
No que Él murió en la cruz por todos tus pecados que cometiste y los que ibas a cometer. Entonces el pecado hubiera dejado de existir. Sencillo. Y usted y yo podríamos hacer 1000 cosas y ya no hay pecado. Lo dijo Rachaúl. No supiera yo qué es pecado, sino ¿por qué? Por lo que dice aquí la ley, la Torá. Lo que la Torá dice que es pecado, es pecado. La Biblia, ¿qué te dice que qué es pecado? Transgresión a la Torá. Todo lo que sea transgresión a un mandamiento de Dios es pecado, punto. Usted no puede pretender que porque ahora estamos en el tiempo del favor de Elohim, usted puede pecar y no pasa nada. Sería ilógico. ¿Me está entendiendo? Entonces el Ruach HaKodesh, escúcheme, incorporó a Mashiach, los nuevos miembros de la familia de Elohim, y por eso es propiamente llamado el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. ¿Dónde está eso, pastor? Romanos capítulo 8, el verso 15 en adelante, le leo lo que dice. Esto está impresionante. Porque no recibieron rúa de esclavitud, espíritu de esclavitud, para traerlos otra vez a temor. Por el contrario, ustedes recibieron el espíritu, ¿qué? El espíritu de adopción, que nos hace hijos, amados. Y por el poder del cual, ¿qué? Abba, esto es, amado Padre. Lo mismo que leímos ahora. ¿Será que Rachaúl estuvo allá? Porque está repitiendo lo mismo que dijo Juan. Mismo legado, misma historia, mismo tema. No podía Juan decir una cosa y por acá Rachaúl decir otra. Están enseñando lo mismo. ¿Me está comprendiendo? El Ruach mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Yuhei Bajei. Y si somos hijos, entonces también somos ¿qué? Herederos de Yuhei Bajei y herederos conjuntos con el Mashiach, con tal que estemos. Oye, esto es lo que no queremos de la herencia. Esto es lo que no nos gusta de la herencia. Hasta la herencia íbamos tan bien. Yo tenía la sonrisa así, hasta la herencia. Y herederos conjuntos con Mashiach. Escuche lo que sigue. Con tal que estemos sufriendo con Él, de manera que también seamos glorificados con Él. Queremos la herencia, pero no el sufrimiento de Mashiach. ¿Me está entendiendo? Baruch Hashem. Algunos de los privilegios de este estado de adopción, ya usted está entendiendo que fue adoptado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Fuimos adoptados? Baruch Hashem. Entonces hay privilegios. Algunos de los privilegios de este estado de adopción, oiga, son el espíritu de libertad que disfruta el creyente como heredero de las promesas. Usted es adoptado, usted debe estar libre. Usted debe ser una persona libre. ¿Libre de qué? De esclavitud, de pecado, de opresión, de maldición, de subyugación. Usted debe ser una persona libre si usted es un hijo de Elohim. Usted no puede decir yo soy hijo de Elohim, pero no lo puedo obedecer porque acá me toca obedecer primero. Eso no juega. Entonces usted no es libre. Porque Él nos da libertad es para alabarle, adorarle, servirle, obedecerle. No es para otra cosa.
Faraón, deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para que me celebre fiesta en el desierto, para que me adoren en el desierto, para que me obedezcan en el desierto. ¿Por qué no lo podía hacer en Egipto? Porque eran esclavos y tenían otro Adón. Por eso Él pagó un precio por ti y por mí, para hacernos verdaderamente libres. Usted no puede decir, ay, es que sí, yo amo, pero condicionadamente a Dios. Eso no funciona así. Ay, sí, yo soy hijo de Elohim, pero es que el jefe no me deja obedecer a Dios. Es que mi esposo no me deja obedecer a Dios. Es que mi esposa se me enoja. Yo quisiera, el Señor sabe, Él conoce mi corazón. Ay, bendito Elohim. Espíritu de libertad es otra cosa, amados hermanos. El espíritu de libertad tiene que traer a tu vida carácter, dominio propio. ¿Para qué? Para obedecer a Elohim. No es más, para obedecer al Padre. Pastor, pero es que, ¿qué? ¿Qué te va a pasar con obedecer a Elohim? Ay, es que me pueden echar del trabajo. ¿Y el problema es de quién? ¿El problema es de quién? Es que mi esposo me puede dejar, pastor. ¿Qué le enseña la palabra a usted? Que usted le obedezca, que Él se encarga de sus asuntos. Pero no, yo acá porque con un miedo y un temor, unas cosas. ¿Dónde está el espíritu? Estamos hablando de que los principales privilegios de un adoptado por Elohim es el espíritu de libertad, del cual debe disfrutar el creyente como heredero de las promesas. La semejanza a la imagen de Mashiach, que es el primogénito entre muchos. Eso lo dice Romanos 8:29. El testimonio y la dirección del Ruach HaKodesh, por lo cual los creyentes exclamamos, Abba Padre. El propio Ruach HaKodesh, espíritu de santidad, son las arras que Yuhei Bajei otorga en señal de adopción en Mashiach Yeshua, título que garantía, que da la garantía, ahora sí, de un hogar celestial. Ay, sí, pastor, yo quiero ir a la vida eterna. Ay, pastor, sí, yo quiero estar en la Nueva Jerusalén. Obedezca. Esas son sus arras para que usted asegure su hogar celestial. Ay, pero es que me cuesta un trabajo. No te cuesta trabajo. Él prometió poner su rúa dentro de ti y causarte que vivieras por su Torah. Lo único que tienes que hacer es tomar una decisión. Una decisión. Y esa decisión es en que está implícita en una palabra que se llama ¿cómo? Obediencia. Obediencia. Amén. ¿Me está entendiendo? En Génesis el capítulo 48, el verso 20, Jacob declara: mire lo que dice. Y los bendijo aquel día diciendo, escuche esto que es hermoso: en ti se bendecirá Israel, diciendo. Esto es el legado, este es el peso de responsabilidad que tenemos usted y yo. Es que el legado, dentro del legado hay algo que se llama la bendición. Llegó a tu vida. ¿Qué estás haciendo con eso? Tienes que seguirla pasando. Tienes que reproducirla. Pero esta misma, no leche contaminada. La misma. El legado es uno y único. Escúcheme. A mí me impacta esto. En ti se bendecirá Israel, diciendo.
te ponga a Dios como Efraín y como Manasés. Entonces nombró a Efraín antes que a Manasés. Los que venimos guardando Shabbat, ya hacemos nuestra hermosa apertura de Shabbat, y aún en cada servicio de Shabbat, usted y yo hacemos una bendición por nuestros hijos. Usted se acuerda de esa bendición, pero usted sabe que usted está emproblemado con esa bendición. ¿Sí sabe que está emproblemado usted con esa bendición? ¿Por qué? Porque si usted no está transmitiendo, dando el ejemplo, testimonio de ese legado, en vano usted está haciendo esa bendición. Y le va a ser cobrada, demandada esa bendición a usted. Usted leyó lo que yo acabé de leer, escuchó, perdón, lo que yo acabé de leer. En ti se bendecirá Israel, en ti. ¿Cómo? Que te haga Yuje y Bajé, como a Efraín y como Manasés. Le pregunto yo, ¿qué hizo? ¿Qué se le hizo a Efraín y a Manasés? ¿Qué? Adoptarlo. Adoptarlo. ¿Adoptarlo cómo? Como hijo de Yuje y Bajé. ¿Qué le está diciendo usted a su hijo? Cada que usted le dice eso, que Elohim te tome como su hijo. Que Yuje y Bajé, que seas parte de la familia de Yuje y Bajé. Eso fue lo que se le hizo. Pasar a ser herederos directos. Pero ¿qué le enseñas tú a tu hijo? Ay, sí, muy bonita la bendición, pero tu responsabilidad para que él herede junto con cada uno de los hijos de Jacob, tu enseñanza, tu guía, tu instrucción. ¿Qué hizo Jacob con sus hijos? ¿Qué le estaba yo diciendo al inicio? Los hijos de Jacob fueron los únicos que siguieron su legado. Y usted le dice a sus hijos, ay, que Elohim te haga como Efraín y Manasés. ¿Qué le estás pidiendo? Que te adopte, que te tome como su hijo. Pero ¿cuál es tu papel? Ay, Señor, ahí se lo pongo, chao. No, si usted solo se lo aguanta, Elohim, yo me voy. Este pasaje marca un momento clave. Jacob, escúcheme, instituye una tradición que trasciende generación tras generación. Un modelo de bendición para los hijos, en el que la prioridad, escúcheme, porque aquí a veces cerramos en esto, la prioridad no es el éxito material. Ay, sí, que seas el mejor profesional y que te salgan todos los negocios y que amontones y hagas una cantidad de cosas. Y se lo digo siempre, no estoy en contra de nada de eso, pero siempre se lo digo, eso debe ser el efecto, el plus de tu relación y la mía con el Eterno. Pero ¿qué te está viendo tu hijo, tu hija hacer? ¿Cuál es el legado que desde ya le estás mostrando? ¿Será que te ve orando? ¿Será que te conoce de rodillas, clamando, llorándole al Padre cuando la necesidad apremia? ¿O qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué le muestras a tus hijos? ¿Cuál es tu comportamiento en casa, en la calle? ¿Qué te ven haciendo? ¿Qué te ven hablando? Porque de palabras muy bonitos se habla, pero el legado que ellos van a seguir son tus acciones. Tus acciones. ¿Está comprendiendo? El éxito no es que usted le deje lo material a sus hijos. No, yo a mis hijos le voy a dejar esto, aquello. Soy una persona exitosa, tengo esto, tengo lo otro. ¿De qué le sirve al hombre? ¿De qué le sirve al hombre? El éxito, la prioridad no es lo material.
sino los valores espirituales y la continuidad del legado del pacto de Yuhei Bajei. Ese es el legado. ¿Qué tienen tus hijos para decir de ti? ¿Qué esperas que sean tus hijos después de ti? ¿Qué se va a decir de ti después de que faltes? ¿Qué le van a decir tus hijos a tus nietos de ti? Recuerda que te pregunté por tu abuelo, por tu tatarabuelo. No hubo un legado, ni siquiera que nombrar, ni siquiera que recordar. ¿Qué le vas a decir a tus hijos de tu papá? Entonces, ¿qué legado necesitamos dejarles, amados? La importancia de la unidad familiar y los valores compartidos, transmitidos por medio de las generaciones anteriores, representan en la Torá, están representadas en la Torá de Yuhei Bajei. Efraín y Manasé se destacan porque a pesar, escuche, y usted a veces le enseña mezclas a sus hijos. Usted a veces le enseña mezclas o le permite cosas a sus hijos de Egipto. Ay, es que están pequeños, pastor. Ay, no, es que en la escuela. Ay, no, es que en el colegio, pastor, y esos pues no. Tú mismo mezclas a tu hijo. Tú mismo. Ay, pastor, pero entonces ¿cómo hacemos si en este mundo estamos? Le hablé de cómo se formó Joseph, en donde estuvo, en la cultura más pagana en aquel entonces. Estuvo en la cárcel un buen tiempito. ¿Qué se puede aprender en una cárcel? ¿Qué se puede aprender viviendo en la cuna del paganismo? ¿Y por qué hablas así? Ah, no, es que así hablan en mi entorno. Y el legado, ¿cuál es nuestro legado? Hablar diferente, comportarnos diferente, pararnos diferente, vestirnos diferente, ser personas diferentes en diferentes espacios de tiempo. Pero seguimos en una cantidad de mezclas dentro de nosotros. Egipto todavía ahí metido. Ay, sí, Dios por aquí y Egipto por acá. ¿Está entendiendo? Efraín y Manasés se destacan porque a pesar de haber crecido en Egipto, en un entorno ajeno y lleno de influencias culturales diferentes, permanecieron fieles a los valores de sus antepasados. Este hecho entonces nos debe invitar, amados hermanos, a reflexionar sobre cómo en el contexto actual podemos mantener la identidad y los valores familiares aprendidos en el Mesías, en un mundo lleno de distracciones y de desafíos. Romanos 12:2, Marcos 7, Colosenses 2, Jeremías 10, Deuteronomios 18, Oseas 7, Levítico 20. Eso se llama ráfaga de textos. Haga pues silencio, se los leo rapidito. Romanos 12:2 dice: en otras palabras, escuche, no se conformen a los patrones del Olánase de este mundo. En cambio, permanezcan, permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas, para que así sepan lo que Yuhei Bajei quiere, y estaremos de acuerdo de lo que él quiere, que es bueno, satisfactorio y capaz de triunfar. Otra versión dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Me gusta esa versión.
No vivan ya como vive todo el mundo. Cambie. Al contrario, cambie de manera de ser, dice esta versión. Cambie de manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Me encanta esta versión. Marcos capítulo 7. Vamos rapidito allá, Marcos capítulo 7. Verso 8 al 9 dice: porque ustedes, escuche, porque ustedes dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a las tradiciones de este mundo. Wow. Ay, no obedezco aquí porque es que la tradición. Ay, es que la tradición. Sí, la palabra muy bonita, me hace reflexionar, me doy 2, 3 golpes de pecho, pero la tradición manda. Para muchos fue pesado. Les sigo. En verdad les digo, ustedes han hecho un buen arte. Mire lo que dice esta versión. Al apartarse de los mandamientos de Elohim para guardar sus propias tradiciones. Colosenses capítulo 2. Sí, Señor. Así es. Colosenses capítulo 2, ¿lo tiene? 2:8. Estén atentos, que nadie los esté llevando cautivos por medio de engaños y filosofías huecas, siguiendo tradiciones humanas, de acuerdo a los espíritus elementales del mundo, pero no de acuerdo con el Mashiach. ¿A quién obedecemos? ¿A Elohim o a los hombres? ¿El Rúa de Yuhei Bajei o al espíritu de este mundo? ¿A quién obedecemos? Jeremías capítulo 10. Jeremías capítulo 10, verso 2. Me gusta este verso, me encanta. Aquí está lo que Yuhei Bajei dice. ¿Quién lo dice? Mire, no aprendan, por favor, no aprendan los caminos de los gentiles. No se alarmen por los signos astrológicos, aunque los gentiles se alarmen. ¿Está escuchando? Porque las costumbres de las naciones son vanas. Deuteronomios capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18. Le leo verso 9 y 10a. ¿Lo tenemos? Cuando ustedes entren a la tierra que Yuhei Bajei su Elohim les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. 10a. No se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Ay, no, pastor, qué bestialidad es esa. ¿Cómo se le ocurre que yo a mi hijo, a mi hija lo voy a meter en una hoguera? Y ese es el único fuego en el que hoy tú colocas a tu hijo, a tu hija. ¿Qué le permites a tu hijo, a tu hija? Ver, vivir, hacer. ¿Qué hace por medio de los medios digitales? Ay, no es el jueguito. Ay, no es que es el programita. ¿Qué le permites vivenciar? ¿Qué le permites hacer? Ay, no, es que el niño quería que lo disfrazara, pero eso no es malo. No, el niño es inocente. Eso es pasar a tu hijo por el fuego. ¿Me está comprendiendo? Uy, no, ese pastor tan exagerado. Oseas, capítulo 7, verso 8. Eso, vístalo de ángel.
Está buena esa. Disfrácelo de ángel, como ángel de luz. Oseas capítulo 7, verso 8. Vamos trotando. Escuche. Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín se ha convertido en una torta. Vea. Mire, vea. Uy, esta personita. Ay, por aquí guarda chava y por acá tiqui tiqui tiquitaque. Amén, así dice la Biblia, sí señor. Y mire lo que dice el verso 9. Mire lo que dice el verso 9. Los extranjeros han devorado su fuerza, pero él no lo sabe. Van ganando terreno. Las naciones le van ganando al pueblo de Efraín. Las tradiciones paganas le van ganando fuerza. ¿Está entendiendo? Levítico 20, verso 22. Observen fielmente todas mis leyes y todos mis reglamentos, para que no los para que no los vomite la tierra a la que los llevo para que se establezcan. No deben seguir las prácticas de las naciones que estoy expulsando delante de ustedes, porque por haber hecho todas esas cosas es que ¿qué? Los aborrecí. Y les dije a ustedes: ustedes poseerán la tierra de ellos, pues yo se la daré para que la posean, una tierra que emana leche y miel. Y hoy Ujei Bajei soy su Elohim, que los he separado, apartado. ¿A ustedes de quiénes? Tenemos que estar apartados, amados. No hay otra forma. Usted quiere obedecer al Padre, usted quiere llegar a la meta final, usted quiere llegar a la Nueva Jerusalén, apártese. Deje de estarse mezclando. No mezcle sus hijos. No permita nada de eso. Escúcheme este consejo. La educación comienza no con lo que se dice, sino con lo que se vive. Los hijos absorben los valores que ven encarnados en sus padres. ¿Me entendió? Esto nos recuerda la importancia, ojo, de ser un ejemplo vivo de las enseñanzas que deseamos transmitir. Entonces tú te preguntas para ti mismo: ¿qué y a quién transmites? ¿Qué y a quién transmites tú? Un detalle notable de esta parashá es cómo Jacob, escuche, coloca a Efraín el menor por delante de Manasés, que es el mayor. Eso está en el verso 13 y 14 del capítulo 48 de la parashá. Aunque parece una alteración del orden natural, pero simboliza que las jerarquías sociales o materiales no son las más importantes. Lo que cuenta es el crecimiento espiritual y el mérito individual. Esto no es por estatus social, amados. La bendición de Jacob no solo es un acto de amor, sino también un canal. Óigame que usted necesita esto. ¿Cuántos bendicen a los suyos? ¿Y usted qué le bendice? ¿Usted qué le transmite? Porque a veces también bendecimos mal a nuestros hijos, usted sabe. Ay, sí, que el Eterno te guarde, te bendiga. Sí, eso está muy bien y hay que hacerlo, por supuesto. Pero ¿qué sigue de eso?
No es solo un acto de amor la bendición de Jacob, sino también un canal de transferencia, un canal de transmitir. ¿Qué le transmites a tu hijo cuando tú oras por él? ¿O qué le transmites a los tuyos cuando tú oras por ellos? Número 1, espiritualidad. Número 2, misión. Número 3, propósito. Pero pregúntate lo siguiente: ¿qué espiritualidad le transmites a tu hijo? A los tuyos. ¿Qué misión le transmites? ¿De qué misión le estás hablando a tus hijos, a los tuyos al oído? ¿Cuál es el propósito de tu hijo? ¿Le hablas del propósito? Sí, que estudie, que vaya, que haga esto, que haga lo otro, y aquí y allá. Ese no es el propósito con el cual tu hijo o los tuyos van a tener éxito. No, que estudie, que haga la carrera, que la universidad. Y hay que estudiar, claro. Pero cuando eso se vuelve tu centro de vida, cuando eso toma tu prioridad de vida, no estás en pos del éxito, ni estás llevando a tus hijos al éxito. Pastor, yo no tengo hijos. Pero Elohim tiene que estarte dando hijos espirituales. Tienen que haber hijos espirituales en tu vida. No puedes vivir así como si nada. Esto nos enseña el poder de nuestras palabras, escuche, y acciones diarias. Al bendecir a otros, vaya cogiendo el hilo. Al bendecir a otros, ya sea con palabras, apoyo o tiempo, dejamos una huella positiva en el mundo que nos rodea. ¿Me está entendiendo? La verdadera bendición, amada familia, es aquella que lleva, escúcheme, a la persona a conectarse más profundamente con su propósito divino. ¿Cuántos están encaminando a los suyos a ese propósito divino? ¿Cuántos los están guiando a ese propósito de verdad, pero espiritualmente hablando? ¿Cuántos de verdad? Esto nos recuerda que debemos esforzarnos, escuche, por ser una fuente de inspiración y bondad en nuestras interacciones cotidianas. Número 1, transmitir valores. Número 1, transmitir valores. O sea, educar a los nuestros hijos, amigos o comunidad en los valores de la emuná, la integridad, la justicia, incluso en medio de un entorno que puede ser contrario a esos ideales. O sea, tu testimonio. ¿Me está escuchando? ¿Cómo transmitir esos valores? ¿Qué transmitir? Emuná, integridad y la justicia, incluso en medio de un entorno que puede ser contrario a esos ideales. Número 2, ser ejemplos vivientes. Congruencia, amados. Congruencia. Repita conmigo, congruencia. Se necesita ser congruentes, amados. Que la congruencia cobre valor en tu vida, para que asimismo lo puedas enseñar y lo puedas transmitir. A veces corriges a los tuyos de unas cosas y tú eres contrario a lo que estás corrigiendo. No tiene sentido. Vivir de acuerdo con los principios que defendemos, entendiendo que nuestras acciones tienen un impacto más fuerte que nuestras palabras. Número 3, valorar lo espiritual.
O sea, priorizar el crecimiento personal, el estudio y la conexión con Elohim Yuhei Bajei por encima de las metas materiales. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia. En resumen, Vayehi nos llama a bendecir a las futuras generaciones, no solo con palabras, sino con acciones que reflejan nuestra dedicación a los valores eternos. ¿Me escuchó? Vayehi nos llama a bendecir a las futuras generaciones, pero no solo de palabras, sino con acciones que reflejan nuestra dedicación a los valores eternos. Es un recordatorio poderoso de que aunque vivamos en un mundo cambiante, nuestra conexión con Mashiach Yeshua puede y debe ser una guía constante y firme. El verso 3 al 5 del capítulo 48 dice: y dijo a Yosef, el Elohim omnipotente, el Shaddai, se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de las naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora a tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que vinieses a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. Jacob adoptó como hijos a los hijos de Joseph, nacidos en Egipto, como Rubén y Simeón. Ahora Manasés y Efraín serán parte integral de la familia de Jacob, su propia sangre, a pesar de tener una madre egipcia. Entonces, ¿cuál era el significado profético de esta adopción? Noten que la bendición a la que se refiere Jacob es la bendición de la multiplicación de la descendencia de Jacob y su herencia de la tierra, lo cual en principio le garantiza a Efraín y a Manasés y sus descendientes los mismos derechos de los demás hermanos. El hecho de ser extranjeros, nacidos en Egipto, es una sombra profética de la futura casa de Efraín, que se levantaría de naciones paganas, pero sería aceptada por el Padre por el mismo estatus que las casas descendientes directas de los 12 hijos de Jacob. Porque nombró Jacob a Simeón y Rubén. En primer lugar, porque eran hijos legítimos y los estaba haciendo a la par con ellos, pero también porque más adelante eran ellos, Joseph y Efraín, los que ocuparían las posiciones del primer y segundo hijo. Jeremías 31:9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Amén. Vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por los nuestros, y le invito a que el día de hoy, escúcheme con atención. Quiero que me escuche muy bien, porque usted no va a hacer una oración emocionalista o una oración de las que siempre hace por su hijo. Recuerde que hoy usted a su hijo le va a transmitir espiritualidad, le va a transmitir misión,
y le va a transmitir propósito. Piense ahí en su corazón que le va a transmitir a su hijo. Y quiero invitar al Padre que desee y quiera ungir el día de hoy a su hijo en bendición de esa espiritualidad, de esa misión y de ese propósito. El día de hoy vamos a bendecir esta generación que se está levantando en medio de nosotros. Usted va a bendecir su generación, pero la bendición será espiritualidad, misión y propósito del reino de Yuhei Bajei. ¿Me está entendiendo? Para usted tienen valor sus hijos. Ama a sus hijos. En silencio y en meditación. Escúcheme. En silencio y en meditación vaya pensando con qué palabras va a bendecir y transmitir a su hijo, mientras en silencio y completo orden usted recoge esas sillas.